qué se trata el humanismo? Primero tenemos que hacer un recorrido histórico, acordarnos un poco de que antes del humanismo finalmente toda la sociedad estaba regida por un orden de características teocéntrico, es decir, todo lo que suponía estaba con relación a Dios. Después, cuando pasamos finalmente la parte de la Edad Media, el hombre se centra en él, siente finalmente que la filosofía y el pensamiento y la reflexión crítica tiene que estar dada desde las características del significado de lo que es el ser humano. Y por lo tanto vamos a pasar desde una sociedad que era teocéntrica a una sociedad antropocéntrica en la cual el hombre es el centro de todo. Y por lo tanto, desde esta teoría filosófica vamos a poder definir lo que es el ideal del ser humano. Todo esto entonces también tiene relación con la creación del humanismo. Por lo tanto, desde eso se va a tender entonces a esta tendencia filosófica llamada humanismo, y de alguna manera el humanismo entonces va a tender a hacer al hombre más libre, más grande finalmente en la naturaleza, finalmente poder ver cuál es la presencia y de qué se trata el hombre y cuál es el sentido del hombre en la historia, en la sociedad, en el desarrollo, y por lo tanto va a tomar también importancia el desarrollo de todas las capacidades que tiene el hombre. Ahora, el humanismo como en sí, no le hemos puesto como otra palabra, ¿no? No le hemos puesto una añadidura, estamos hablando solamente del humanismo en este caso. Este humanismo se va a preguntar por las concepciones súper importantes de la existencia de la vida, y por lo tanto las preguntas básicas que se hacía el humanista en ese momento era qué sentido tiene la vida, para qué estudio, para qué trabajo, por qué existo finalmente. ¿Cuál es el origen del hombre? ¿Por qué sufro? ¿Por qué sufrimos nosotros? ¿Por qué amamos? ¿En qué creemos finalmente? ¿En qué vale la pena gastar o malgastar la vida? ¿Y cómo voy a ser feliz? Finalmente, todo lo que tenía que ver con la trascendencia del hombre era lo que los humanistas estaban preguntando siempre. Ahora, cuando nosotros hablamos del humanismo cristiano, el humanismo cristiano va a tomar esta concepción, por supuesto, del hombre, de poder entonces ser el hombre en su trascendencia, pero el humanista cristiano, porque tiene esta derivación, ¿no? Tiene una realidad diferente solamente al humanista. Acá se produce como una desconexión al principio, ¿no? No todos los humanistas creen en el humanismo cristiano, primero. El humanista cristiano entonces va a ser el que piensa, ¿no?, en el hombre, pero no solo a partir de la propia racionalidad del hombre, sino que va a admitir en este caso y va a profesar la trascendencia de Dios y de la revelación de Dios, en este caso de la revelación de Dios en Jesús. Y por lo tanto, el humanista cristiano acepta en este caso y sirve a Cristo también en la obra que hace Cristo. Eso es importante poder constatar de alguna manera. Entonces, cuando hablamos finalmente del humanismo cristiano, el humanismo cristiano entonces, como yo les contaba, esta filosofía va a estar centrada principalmente en la dignidad de la persona humana y va a surgir finalmente como una reacción, ¿no?, contra dos corrientes que se estaban dando, que estaban en ese momento, que era el totalitarismo y el individualismo, porque finalmente el humanista, a secas, ¿no?, por decirlo de alguna manera, estaba centrado en él, pero esa trascendencia tenía que ver simplemente con él y su característica de humanidad, no con la trascendencia que le da el humanista cristiano en este caso, que tiene que ver con la relación y cómo los valores entonces y los principios de dignidad tienen relación con los valores del cristianismo. Y por eso finalmente se conciben como dos corrientes un poco diferentes. Obviamente que parte desde el humanista, pero el humanista cristiano entonces se van yendo paso, ¿no? Se van dando paso a criterios evangélicos finalmente. Y por lo tanto las raíces principales tienen que estar en el interés por todo lo humano, pero a partir de la concepción cristiana del hombre y de la vida. Eso es lo que finalmente propone los humanistas cristianos. Y por lo tanto, lo que hacen los pensadores cristianos es tener en cuenta que la realidad de la sociedad es cambiante, y por lo tanto que finalmente esa sociedad también se iba alejando progresivamente de Dios. El humanismo cristiano va a estar ligado al nacimiento también de la doctrina social de la Iglesia. A partir de una encíclica del Papa León XIII, que es la Rerum Novarum. Y en esta encíclica
que es ahí parto de alguna manera con esta encíclica todo lo que tiene los humanistas que abrazan finalmente el humanismo cristiano, ¿no? En esta encíclica es la primera encíclica social de la Iglesia, y en ella entonces el Papa va a dejar patente su apoyo al derecho laboral, ¿no? Al derecho a las condiciones de las clases trabajadoras y por lo tanto a la formación de los sindicatos. Miren qué importante en ese tiempo. Pero también en este caso el Papa reafirma el apoyo al derecho también de la propiedad privada. ¿Sí? Entonces, además de estas discusiones sobre las relaciones que se van entre el gobierno, entre la empresa, los trabajadores, la misma iglesia, se propone entonces el Papa propone una organización socioeconómica. Entonces esta encíclica también va a condenar en este caso la pobreza, la degradación de muchos trabajadores, argumentando que la deshumanización en este caso de los trabajadores y una paga injusta eran contrarias a la fe católica. Imagínense en ese momento cuánto empresarios, gente que tiene poder, entonces eran llamados a través de esta encíclica. Las encíclicas son las cartas finalmente que el Papa realiza para todos los fieles, incluyendo todo lo que tiene que ver con el clero, cuando hablo del clero de los sacerdotes, ¿no? De los obispos y todo el pueblo laico. Y todo el pueblo laico también estaba llamado a través de estas encíclicas que hace el Papa. El Papa también aquí afirma que cada trabajador finalmente debe recibir un salario que le permita subsistir, ¿ah? Y tener una vida razonablemente cómoda. Y finalmente entonces que se acepta estas malas condiciones, las malas condiciones laborales que se estaban dando, es finalmente porque hay una necesidad, ¿no? La gente lo acepta porque hay una necesidad o hay temor, y por lo tanto el Papa nos decía que si eso llegase a pasar, el trabajador era una víctima de la injusticia. Entonces, por eso es tan importante finalmente esta encíclica, que también, aparte de todo lo que tiene relación entonces con la creación de los sindicatos, de los derechos de los trabajadores, también de los descansos dominicales de los trabajadores, la limitación de los horarios de trabajo, la jornada laboral, por eso era tan importante. Y entonces a partir de esto también se crea la doctrina social de la Iglesia que tiene relación entonces con enseñanzas que son de carácter social. ¿Cómo la Iglesia entonces se relaciona con la sociedad? Porque pareciera que muchas veces nosotros vemos a la Iglesia desde una manera más normativa, desde el cumplimiento de ciertas cosas, desde el cumplimiento también del dogma, tenemos que hacer esto, y desde pequeño muchas veces cuando nosotros pasamos por el que estudia en un colegio católico, o cuando la catequesis, o los mismos papás, ¿no? Vamos haciendo una serie de medidas que tenemos que ir cumpliendo. Esto no lo tienes que hacer, esto no lo tienes que hacer. Entonces pareciera finalmente, cuando nosotros tenemos y somos más grandes, cuando no hemos profundizado tampoco en aquello, nos pareciera que desde muy lejos la Iglesia y la religión y lo cristiano tiene que ser es una serie de normas que tenemos que cumplir al pie de la letra, porque si no algo malo nos va a pasar, ¿no? Y tenemos como esa perspectiva finalmente muy infantilizada de lo que es realmente la Iglesia. Entonces, desde esta propuesta la Iglesia se quiere acercar, desde la doctrina social de la Iglesia se quiere acercar a la comunidad, al otro, a la sociedad, al pobre, al que sufre, porque ahí finalmente está el rostro de Cristo, ese rostro por el cual la Iglesia y todos los valores finalmente son lo que nosotros tenemos que aportar a esta sociedad. Entonces, en el otro está Cristo. O sea, como yo me comporte con el otro y cómo haga mi relación con el otro, finalmente es lo importante. Y por lo tanto, entonces, todo este conjunto de enseñanzas sociales que es de la Iglesia Católica están dadas en la doctrina social, son prácticas para que cualquier cristiano o persona de buena voluntad, imagínense esto, no solamente la doctrina social de la Iglesia llama a los cristianos, sino que a cualquier persona de buena voluntad, de cualquier origen, de cualquier lugar, que a lo mejor no sea creyente, pero sí finalmente las obras que nosotros podamos hacer por el otro van a estar basadas en los valores cristianos. Puede que a lo mejor no se crea en ese Dios, pero la doctrina social no solamente va a llamar al cristiano, al que tiene fe, sino que a cualquier persona de buena voluntad. Y eso es importante entonces poder destacarlo.
Entonces, hay algunas concepciones que les ponían el PPT. El humanismo cristiano tiene en fraternidad humana la fuerza más poderosa para el desarrollo humano y proyecta hacia la sociedad dichos valores, los valores cristianos, ¿no? Los principios, a fin de que estos inspiren finalmente la relación que nosotros podemos establecer con el otro y nos van a orientar en un valor, en una labor también, perdón, en un valor y en una labor de poder construir un orden social, es decir, una sociedad más justa, más solidaria y más ética. Y por eso entonces la principal clave del humanismo cristiano, a diferencia del otro humanismo, es la solidaridad. Ahora, también vamos a establecer que dentro del humanismo cristiano trata de hacer posible la construcción del mundo bajo 4 cosas muy importantes. Pone de centro entonces la vía política, social, económica, la dignidad de la persona humana, sus derechos, por supuesto, y por lo tanto en este caso va a estar ligado con, primero, la dignidad de la persona, del ser humano. Finalmente todos somos dignos y por lo tanto no solamente está desde la dignidad, ¿no? de nosotros como hijos de Dios, como lo puede suponer el humanismo cristiano, sino que también desde la visión filosófica, en la cual cada uno de nosotros comparte la misma dignidad solamente por el hecho de ser persona, y por lo tanto desde los derechos también establecidos, los mismos derechos humanos, se entiende de esa manera, ¿no? Cada uno de nosotros es igual, porque tenemos y compartimos la misma dignidad, y por lo tanto finalmente tenemos los mismos derechos, ¿no? Ahora, ese humanismo cristiano también va a estar basado en la solidaridad, lo que yo les decía, a diferencia del otro humanismo que finalmente se vuelve más antropocéntrico, perdón, más individualista. En este caso, el humanismo cristiano lo que quiere contribuir a la sociedad es cómo nosotros podemos colaborar con ella y hacer finalmente de nuestra propia sociedad, de nuestra propia cultura, algo mucho más solidario. La concepción, por supuesto, de Dios, ¿no? Está abierto a Dios, al proyecto salvador de Dios, y por supuesto va a promover la justicia, la paz, para que a través del diálogo finalmente podamos afrontar las diferencias y nunca por medio de las guerras. Entonces, esos son los 4 tópicos más importantes en el cual está fundado el humanismo cristiano: la dignidad, Dios, la solidaridad, la justicia y la paz. Ahora vamos a ver cuáles son las fuentes fundamentales del humanismo cristiano, es decir, vamos a tener 2 fuentes principales o dos raíces, 2 orientaciones, ¿no? 2 fundamentos. Primera cosa, va a tener una fundamentación desde la filosofía cristiana propiamente tal y desde la doctrina social de la Iglesia, como les decía anteriormente. Entonces, por una parte, desde la filosofía cristiana, el humanismo cristiano toma, ¿no?, las orientaciones sobre la concepción de la persona, ¿no?, los valores del orden social, la justicia también en las relaciones humanas y entre los estados, el bien común, esa es una palabra súper clave, el bien común finalmente como una finalidad, como finalidad de la acción política y la ética y como sustento también de esta. Y por otra parte, desde la doctrina social de la Iglesia, el humanismo cristiano va a tomar todas las normas, los principios referentes a la realidad social, a la realidad social, política, económica, de nosotros como humanidad, ¿no?, que van a estar basados finalmente en el Evangelio y en el magisterio de la Iglesia Católica. Los que les contaba anteriormente, bueno, ahí está relacionado también con el inicio de esta encíclica de la Rerum Novarum, en la cual finalmente el Papa denuncia toda esta injusticia del capitalismo, del liberalismo, y finalmente va a trazar las líneas de acción de los cristianos, ¿ah?, en la vida social, política, para que nosotros, o sea, la idea es promover finalmente la participación para realizar el bien común, ¿no?, la justicia social, la solidaridad, la ética. Por lo tanto, desde esos fundamentos finales, a lo que se resumen, ahí lo puso abajito como el resumen fundamental, ¿no? ¿Cuál es la noción? La noción que tiene el humanista cristiano, que es que la noción de la persona como ser digno, libre y social, un ente social en este caso. Y fundamentalmente que tiene un destino individual, pero que se desarrolla plenamente en la sociedad mediante la solidaridad. Entonces, acuérdense, los humanistas antes se buscaban y se preguntaban por su existencia, pero desde una concepción finalmente
desde el propio hombre. En este caso, claro, también vamos a buscar nuestro propio destino individual, pero cómo aquello entonces lo vamos a desarrollar con el otro en la sociedad. Y eso siempre tiene que ser mediante la solidaridad. Ahora, el humanismo cristiano va a tener 4 ejes fundamentales. Y dentro de estos 4 ejes fundamentales, primero va a estar la noción de la persona humana. Entonces, la noción de la persona humana es lo que decía un poquito anteriormente con ¿cuál es la noción del humanismo cristiano en cuanto a la persona? Que es una persona digna, ¿no? Que compartimos ambos la misma dignidad solamente por el hecho de ser persona, compartimos aquello, somos libres y somos seres sociales también, porque necesitamos finalmente de un otro para poder entonces establecer vínculo y para poder desarrollarme, ¿no? Nosotros, la sociedad, nosotros también nos entrega algo. Nosotros, esto tiene una característica receptiva y oblativa a la vez. Cuando hablo de esto, quiero decir que nosotros recibimos mucho de la sociedad a mí me entrega, y la sociedad formamos parte de todo. Uno aprende, uno está en constante aprendizaje y somos capaces finalmente de poder aprender de todo. Y eso es la característica receptiva en la cual el ser humano, la sociedad nos entrega a nosotros algo. Pero al mismo tiempo nosotros tenemos y debemos devolver aquello que hemos recibido. Y por lo tanto, ¿cómo entonces nosotros, cada uno de nosotros se convierte en un hombre de acción? Y para eso entonces tiene relación con la característica oblativa. ¿Cómo yo entonces le devuelvo, le doy aquello que entonces a mí también me ha brindado algo? Y esto es algo, por supuesto, que algo intrínseco, ¿no? Algo que se da sin que finalmente haya una conciencia tal, pero finalmente es lo que nosotros vamos haciendo siempre. Cuando ustedes se reciban de la universidad y al trabajar y en poner de manifiesto la profesión de ustedes, obviamente que le van a estar devolviendo a la sociedad aquello entonces que ustedes han recibido como recurso, como conocimiento, como habilidad, y las van a poner entonces de manifiesto en pro de poder ayudar a otros. Eso por una parte en cuanto a la noción de la persona. En cuanto a la política, uno de los ejes también centrales del humanismo cristiano es que la política está vista como una vocación, como una vocación finalmente de servicio al bien común. Y va a estar orientada en este caso a la realización del bien común y no de los fines individuales. Siempre recuerden, el humanismo cristiano tiene que ver con la realización de todos, de yo, ¿no? Del yo como ser humano, pero en mi relación con esta sociedad en la cual vivo para el bien común. Entonces, por lo tanto, no tiene una relación esta política con los fines individuales, con los sectores o con los partidos políticos, finalmente, ¿no? La ética, entonces, por lo tanto, debe primar en la vida política para que hayan, en este caso, valores como la honestidad, la verdad, la tolerancia. ¿Qué nos pasa hoy día? La mayoría de la gente no quiere participar en política y cuando hablamos de política, lo primero que hablamos de política partidista, ¿no? Entonces creemos finalmente que la política tiene que ver con los partidos políticos, estamos súper equivocados. Cada uno de nosotros también es capaz de hacer política. Cuando opinamos, cuando vamos a votar, cuando marchamos, cuando comentamos, cuando hacemos uso finalmente, ¿no? De todo aquello, nosotros también hacemos política. Entonces, no tiene que ver la política finalmente con que hayan partidos a partidos o nosotros finalmente seamos parte de aquello. Todo el mundo hace política, cada uno de nosotros forma parte de esto. Entonces, la idea es poder ampliar esta concepción porque hoy día nadie quiere participar de esa política. Hoy día nuestro país está en una crisis súper profunda en cuanto a la política. Nosotros vemos a diario cómo todos los días se desmienten los candidatos, cómo sale un tema nuevo, que finalmente no construye, finalmente en honestidad, en verdad, ¿no? Y vemos finalmente cómo candidaturas se van destruyendo porque finalmente están fuera de estos estándares, de los estándares mínimos que tenemos que tener como sociedad, el valor de la honestidad, el valor de la verdad por sobre todo. Y entonces, hoy día se nos hace mucho más complejo poder asistir a esta política, ¿no? Esta política que vemos, como los mismos jóvenes hoy día son la apatía política hoy día es muy grande, hoy día pareciera que no importa aquello. Y entonces, ¿cómo volvemos a construir aquello?
Esa es la pregunta fundamental. ¿Cómo hacemos que las confianzas se vuelvan a unir? Las confianzas son cosas de mucho cuidado, ¿no? Que cuando se resquebrajan, pocas veces vuelven a ser igual. Yo me acuerdo que tenía un profesor en el colegio que siempre nos ponía un ejemplo muy concreto, ¿no? Muy concreto para ver cómo las pérdidas de las confianzas nunca van a volver a ser de la misma manera. Y él lo ponía con un papel, ¿no? Nos decían, arruguen el papel. Se perdió la confianza. Vuelvan a estirar el papel, ¿no? Entonces volvemos a lo mejor a ser amigos, volvemos a tratar de vincularnos nuevamente. Pero ¿cómo quedó el papel? El papel quedó arrugado. Y por lo tanto, eso mismo es la confianza. No va a quedar de la misma manera. Entonces, eso en la profundidad es lo que tenemos entonces, cómo volvemos a restablecer aquello, cómo volvemos a restablecer entonces nosotros también dentro de nuestro propio sistema político y cuál es el aporte que cada uno de nosotros en este caso puede hacer. Desde algo muy básico como entonces yo soy mayor de 18 años y entonces cumplir mi deber cívico. Que a pesar de que es un derecho mío, también es un deber con esta sociedad. Y por eso entonces es fundamental hoy día cómo tenemos que hacer el llamado a los jóvenes a insertarse, a criticar, pero desde la crítica, desde la construcción, ¿no? El criticar porque tenemos que criticar el sistema y estamos todo el día criticando el sistema, el capitalismo y el neoliberalismo, me parece perfecto. Pero cuando la crítica finalmente no construye desde la acción, se quedan pura crítica. Se quedan pura crítica y finalmente no contribuye, finalmente a veces contribuye mucho más a todo lo que tiene relación hoy día con los pensamientos o con los discursos de odio, ¿no? Porque muchas veces somos tan profundos en poder señalar muchas cosas, pero cuando eso no se basa en la acción y en mi propia participación, entonces no queda en nada. Y por lo tanto, hoy día lo que necesitamos finalmente es la acción y la participación de todos, porque para que nos podamos vincular finalmente con esa sociedad y que yo le entrego a esta sociedad. Entonces, eso es fundamental hoy día. Y ustedes también, o sea, como futuros profesionales, cómo yo me vinculo con esa sociedad y cómo yo soy un aporte y le devuelvo a esta sociedad lo que para mí ha hecho de mí también. Eh, y eso es lo principal. Y creo que cada uno de nosotros desde nuestro contexto, desde yo como profesora, de ustedes como estudiante en este momento, cada uno de nosotros es parte integral de la sociedad y por lo tanto en esa parte integral puede, por supuesto, que aportar. Tiene mucho que aportar. Cada uno de nuestros propios contextos va a ir aportando. Obviamente que hay una evolución, ¿no? Hay una evolución. Y por lo tanto, lo que queremos es aquello que es acción. Bueno, después, otro de los ejes del humanismo cristiano es la sociedad, cómo ver, cómo es la noción finalmente de la sociedad del humanismo cristiano, y la sociedad es entendida finalmente como un fruto, como el fruto y al mismo tiempo como un espacio natural para el desarrollo de la persona. Y por lo tanto, para que crean las condiciones, para que sean dadas las condiciones para el progreso, en este caso espiritual, material y de todos los miembros que conforman parte de la sociedad dentro siempre de un clima de solidaridad. Ahora, por otra parte, el Estado y la democracia son concebidos como una manifestación, en este caso, natural de la sociabilidad del ser humano. Y por lo tanto, la finalidad en este caso es poder garantizar y promover el bien común, servir a la dignidad también, a la libertad de las personas. La justicia social es una palabra súper clave, la justicia social entonces que asegure finalmente la igualdad de oportunidades, va el que elimine la discriminación, la exclusión social y por supuesto que promueva el bienestar, que son las condiciones, ¿no?, que de eficacia finalmente en el logro del bien común por parte del Estado. Ahora, entendiendo también, por otra parte, la democracia como la forma de existencia del Estado. Y como esa forma de existencia que debe asegurar finalmente todo el respeto a todos, ¿no?, que seamos todos respetados dentro de nuestra libertad, de nuestro pluralismo, de lo ideológico, de lo político, la libre expresión también de la idea, el respeto por las minorías
y la participación de todos finalmente en la vida política y con un sentido que yo les decía recién de responsabilidad, finalmente una responsabilidad cívica que es muy importante. Bueno, esos son finalmente entonces las conceptualizaciones básicas con respecto a la temática del humanismo cristiano, que es parte entonces también de la filosofía de nuestra universidad. Nuestra universidad, nuestra misión, la visión de la universidad y los valores están sostenidos bajo los criterios del humanismo cristiano.